Hola, en esta conferencia trataremos muy someramente el manejo del objeto de Net Transaction Scope para realizar transacciones implícitas entre dos bases de datos. Decimos someramente porque esta clase de ADONet tiene un abanico de posibilidades que solo serán mencionadas en este curso. Como objetivo de esta conferencia tendremos herramientas de ADONet para crear transacciones entre dos bases de datos y el uso de transacciones implícitas, la clase Transaction Scope y su uso, y ejemplo de transacción entre dos bases de datos. Puedes ejecutar los ejemplos de este material, están disponibles, tiene que tener Visual Studio 2017, cualquier edición o mayor, Microsoft SQL Server Manager 2012 o mayor. También puede bajar los programas usados y los scripts para crear las bases de datos en nuestro web www.avalonsoftware.com. El link se encuentra al final de la página en el link que se muestra. Como hemos visto en conferencias anteriores, las transacciones son operaciones separadas que son manejadas por la base de datos como una operación única. Esto es, o se ejecutan exitosamente todas las operaciones o ninguna se ejecuta. En la conferencia anterior vimos cómo realizar transacciones que ocurren dentro de una misma conexión dentro de una misma base de datos. En esta conferencia estudiaremos transacciones que pueden ocurrir entre dos bases de datos diferentes y usando diferentes conexiones. Estas operaciones usan el objeto Transaction Scope para ser realizadas. El objeto Transaction Scope de ADONet maneja internamente la transacción. Esto nos da la ventaja de que no tenemos que ocuparnos cómo es mantenida la transacción. Simplemente Transaction Scope determina qué conexiones a la base de datos están dentro de su tiempo de vida. A su vez, Transaction Scope determina automáticamente si la transacción es local o distribuida, escalando automáticamente en caso que sea distribuida. Una transacción es local si se ejecuta dentro del mismo dominio, por ejemplo, entre dos bases de datos que se encuentran en el mismo servidor SQL. Veamos más de esto en la siguiente lámina. Una transacción local será dentro de una misma base de datos o puede ser también entre dos bases de datos que se encuentran dentro del mismo servidor de bases de datos, como se muestra en este ejemplo. Una transacción distribuida ocurrirá entre dos servidores distintos de base de datos. Para manejar esto, el objeto Transaction Scope tiene que auxiliarse en el servicio de MSDTC. El estudio de las transacciones distribuidas está fuera de lo que estudiaremos en este video. Veamos ahora gráficamente una transacción local realizada con Transaction Scope usando dos cadenas de conexión. Para que funcione el objeto Transaction Scope tiene que estar activo durante todo el tiempo que se ejecutan las operaciones con la base de datos que se desean colocar dentro de la transacción. En este ejemplo se iniciarán dos conexiones distintas que se abrirán y cerrarán dentro del tiempo de vida de la transacción. Estas conexiones a su vez serán usadas en comandos que operarán dentro de la base de datos. Con el objeto Transaction Scope, nosotros no tenemos que ocuparnos cómo la transacción es manejada, como sucede con las transacciones explícitas y el objeto SQL Transaction. Para decidir cuándo la transacción es exitosa, se emite un comando Transaction Scope Complete que realiza el commit de la transacción. En el caso que el objeto se cierre y no se emita el Transaction Scope Complete, todas las operaciones realizan un rollback y las bases quedan inalteradas. Explicamos a continuación la operación que realizará el código con el que vamos a ilustrar el uso de Transaction Scope en una transacción local entre dos bases de datos que se encuentran en el mismo servidor. Tendremos en nuestros ejemplos dos bases de datos, DBBAN1 y DBBAN2, cada una de las cuales tiene una tabla de cuentas, account, las cuales contienen un registro, uno de Juan, número de cuenta 10 en DBBAN1 y otro de María, número de cuenta 20 en DBBAN2. La idea es pasarle 200 créditos de Juan a María. Observe que la operación de acreditar o debitar de una cuenta crea un registro individual de la misma. Esto es útil para tener un seguimiento de las operaciones, de qué operaciones se están realizando. Está claro que esta tabla es para propósitos docentes solamente y no para usar en producción. Veamos ahora el flujo de programa necesario. Sería iniciar nuestra transacción, verificar que Juan tiene los créditos, sacar los mismos de la cuenta de Juan y depositárselos a la cuenta de María. Si todo va bien, la transacción se confirma, si no la misma se cancela. Como son dos bases distintas, necesitaremos dos objetos de conexión, por lo cual necesitaremos usar el objeto Transaction Scope para que maneje implícitamente la transacción. Veamos esto en código. Como vimos en la lámina anterior, nuestras operaciones van a ser entre dos bases de datos distintas que le hemos llamado Bank1 y Bank2. En ellas tenemos las tablas DB Account
y en la otra también tenemos otra tabla que se llama DBAcon. Aquí tenemos un select sobre esas dos tablas para las dos cuentas que vamos a trabajar en ella, y vemos que la primera tiene 400 de crédito y la segunda también tiene 400 de crédito. Veamos ahora el programa. Aquí tenemos un ejemplo de programa en que vamos a usar el, el Transaction Scope objeto para poder hacer esta transacción entre las dos bases de datos. Primera parte del programa, pues no es más que esto es un programa de consola. Es más que vamos a situar aquí nuestras dos, vamos a traer de la configuración nuestras dos cadenas de conexión que están apuntando cada una a una base de datos distinta. Vamos a tener luego las tres queries. Vamos a suministrarle. La primera query es para detectar la cantidad de dinero que existe en la cuenta. La segunda es para insertar, es decir, para extraer el dinero de la primera cuenta, en la cual aquí lo que vamos a hacer es una inserción, lo que vamos a insertar un débito. Y en la segunda lo que vamos es en la cuenta de crédito, vamos a insertar un crédito. El código en sí de SQL de Adonet, aquí vamos a crear una transaction option, vamos a situarle el nivel de aislamiento de la transacción, esto lo estudiaremos en la próxima clase. Y aquí estamos seteando el objeto Transaction Scope. Aquí estamos dando la opción requerida de este objeto si se requiere que lo que esté aquí adentro esté dentro de la transacción. Y la opción que va a ser serializable es el máximo nivel de aislamiento. Si observamos, toda nuestra transacción, si toda nuestra operación con la base de datos va a estar dentro de este objeto. Iniciamos la transacción, abrimos las dos conexiones y lo que estamos haciendo aquí es sencillamente leerlo, es decir, ver si hay el saldo suficiente para ejecutar, para sacar el dinero, que en este caso van a ser 200 créditos, hemos citado aquí adelante, y sacamos ese crédito, hacemos la transferencia y lo depositamos en la otra cuenta. Es decir, esto es una operación que ya conocemos, este código lo puede bajar si lo quiere estudiar más a fondo, pero realmente esto es una operación de Adonet común en la cual se extrae de una cuenta y se deposita en la otra, y luego estos son para dar los resultados. Finalmente cerramos las conexiones y terminamos la transacción Scope. Fíjense aquí, esta línea es muy importante. Después de que hemos terminado todos los comandos, pues si llegamos a esta línea es que las dos operaciones que se requieren, una de colocar el débito y el otro el crédito, se han completado, y aquí damos la orden de que se termine la transacción. Lo demás pues es manejo de secciones. Vamos a ejecutar este programa. Y aquí vemos que se ha ejecutado el comando. Quedaron 200 en la primera cuenta y 600 en la segunda. Y la transacción se hizo commit. Estos son comentarios que hemos puesto para poder seguir el código. Terminamos la cuenta y vamos a ver en la base de datos qué sucedió. Si ejecutamos esta query, observamos que hemos debitado 200 de la cuenta de Juan y la hemos depositado estos 200 como crédito en la cuenta de María. Por lo tanto, tenemos ahora 600, como dijo el programa aquí, de crédito, y aquí solo 200. Vamos a introducir un error cuando hacemos el depósito de la cuenta en la cuenta 2. Vamos a cambiar este parámetro, vamos a poner un parámetro erróneo, para ver cómo que efectivamente la transacción funciona. Aquí vemos que la operación de la cuenta 1 se va a realizar y cuando se va a hacer el depósito va a encontrar un error y no va a proceder. Hemos visto ya el estado actual de la base, es que ya lo hemos reseteado,
es de 400 en cada cuenta. Si ahora ejecutamos el programa, se va a producir un error porque este parámetro no es el correspondiente, pero observe que en el segundo depósito ya se realizó la primera operación. Si continuamos, va a decir que hizo un rollback. Esto es sencillamente, salimos del programa, es que el programa no llegó a scope complete, y si vemos la base de datos, podemos observar que nada fue alterado, es decir, el dinero que se sacó aquí se regresó. Como vemos, este objeto maneja estas transacciones sin que tengamos que asignársela a ninguna conexión, simplemente viviendo estas conexiones dentro del objeto de transacción scope es manejado por ella. Este objeto pues es muy grande, posee muchas propiedades, sobre todo cuando maneja en transacciones distribuidas. Esto es una transacción local, y esto es porque las bases de datos se encuentran dentro de la misma computadora, o sea, dentro del mismo dominio, dentro del mismo server. Si estuvieran aparte, ya entraría a funcionar el Microsoft Transaction, y el objeto se comportaría de una forma diferente. Esto está fuera del scope de lo que vamos a ver aquí. Y así llegamos a nuestra última página. En el próximo video de esta serie veremos los distintos niveles de aislamiento de las transacciones. Ve a nuestro web para bajar los ejemplos de esta clase práctica en www.avalonsoftware.com. Hasta la próxima y muchas gracias.